Queremos saludar a esta hora a Jorge Enrique Bedoya. Él es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto saludarles. ¿Cómo recibe el sector agropecuario este anuncio del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos colombianos? El sector suyo exporta más de 3.642 millones en productos. El café, por ejemplo, que es nuestra estrella, ¿qué tanto se van a impactar? Pues mire, es una mala noticia para la relación bilateral, porque obviamente 3.642 millones de dólares de exportaciones y todo el empleo rural que hay detrás, pues evidentemente va a sufrir por estos aranceles. Usted mencionó el caso del café, pero también hay muchos otros casos, como es el caso del aguacatejas, el caso de las flores, el banano, el cacao, la panela, la tilapia, el azúcar, las aromáticas y hasta el limón Tahití. Son productos que van a enfrentar mayores costos a la hora de entrar al mercado de Estados Unidos. Habrá que ver cómo reacciona el consumo y si eso termina derivando entonces en que se disminuye el ritmo de las exportaciones. Pero déjeme ponerle el ejemplo del aguacate Hass, que es tal vez uno que tiene una condición muy particular. Cerca del 50% de la oferta de aguacate Hass de Colombia está proyectada para ir al mercado de Estados Unidos este año. Son más de 80.000 empleos directos que genera este sector. Y como Trump decide ponerle el 10% de arancel al aguacate Hass colombiano, pero al mexicano no, ahí es donde tenemos un problema muy serio. Porque entonces los compradores seguramente dirán, me sale más barato o mejor seguir e incrementar el volumen de aguacate Hass que viene de México, y eso empieza obviamente a apretarle no solamente los pedidos, sino también el bolsillo a nuestros productores y obviamente de ahí hacia atrás. ¿Le preocupa entonces el impacto que pueda tener esta medida en materia de empleo? Pues nos estaba diciendo usted que con el aguacate se generan 80.000, pero es que estamos hablando de la industria del banano, de la panela, del limón Tahití. Son muchos productos del agro colombiano que generan trabajo hoy en nuestro país. Claro, y por eso la Cancillería, como lo bien lo ha anunciado Laura Sarabia, pues tiene que estar en una labor diplomática buscando que esto sea una medida, ojalá lo menos transitoria posible, pero también mirando cuáles pueden ser esas alternativas, y nos toca monitorear qué es lo que puede llegar a ocurrir en el mercado. Un país como Estados Unidos, que tiene una inflación anual cercana al 3%, que ponga aranceles del 10% para sus consumidores, eso puede ser un golpe muy duro, pero pues toca mirar cómo reacciona el mercado, si definitivamente lo que hace es que hay un proceso inflacionario, mirar si se termina cayendo el consumo o definitivamente si el consumidor norteamericano al final se aguanta el golpe y no se afectan las exportaciones. Toca, como un paciente enfermo, estar monitoreándolo permanentemente, para ver el grado de afectación que ya puede tener cada uno de los sectores del sector agropecuario, valga la redundancia, que hoy le exportan esos 3.642 millones de dólares a los Estados Unidos. Doctor Jorge Enrique, por supuesto se acordará usted de ese susto que tuvimos con los aguacates que iban para el Super Bowl en Estados Unidos después de ese episodio que tuvimos, bueno, con el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump cuando se nos impusieron y se nos quitaron estos aranceles. En ese momento, en algunas entrevistas o con algunos expertos que hablábamos, se decía, bueno, está la posibilidad entonces de buscar otros mercados, también hay que diversificarlos. ¿Cómo van en eso? ¿Hay otros lugares del mundo a los que podríamos venderles nuestro producto? Pues mira, obviamente pensar con el deseo siempre será más fácil que hacerlo realmente. Y en su momento, ese domingo 26 de enero, como bien lo menciona, también fuimos muy claros en decirle al gobierno y a la opinión pública, ese tema de la diversificación de mercados, al menos en el sector agropecuario, no se hace de la noche a la mañana. Y eso tiene una explicación, o tiene muchas, pero le voy a dar una sola. Como en el caso de los alimentos, usted no solamente maneja lo que son los aranceles a la entrada a un mercado, es decir, los impuestos como el del 10% que acaba de poner el gobierno de Estados Unidos, sino también tiene que lograr lo que se conoce como la admisibilidad sanitaria. ¿Qué es eso para quienes nos están viendo? Pues simplemente que el gobierno del país que va a autorizar la exportación diga, en Colombia no hay estas plagas, no hay estas enfermedades, los estándares y los protocolos que exigimos como país de destino se cumplen. Y esos procesos de negociación toman muchos años. Mire que para el caso de la entrada del aguacate Hass a Estados Unidos y también a Japón, se tomaron más de 10 años de trámites para poder lograrlo. Cuando funcionarios del gobierno o en general la gente dice, no, vamos a sustituir mercados, pues eso no se hace de la noche a la mañana, y ya le doy dos casos donde se demoró muchísimo tiempo. Claro, eso no quiere decir que no se haga nada, pero también hay que tener presente que hay algunos sectores que no tienen otros mercados
con los suficientes volúmenes como para exportar y lo que no se vaya o llegase a exportar a Estados Unidos. Caso café, caso flores. Las flores han sido muy claras a través de su agremiación a Socolflores en decir, mire, Estados Unidos es la primera, la segunda y la tercera opción. No porque no se exporta a otros mercados, claro que se exporta, sino por el volumen que se maneja. Por eso la discusión termina siendo mucho más aterrizada cuando usted determina, claro que es importante sustituir o diversificar, claro que eso se ha hecho en el pasado, pero estas trabas que le menciono hacen parte de la discusión. Y otra cosa que no es menor, con cuáles países tenemos acuerdo comercial y con cuáles no. Hace unos años, en el gobierno anterior, se venía negociando un acuerdo comercial con Japón, pero ese país no quería generar los cupos para que nuestros productos llegaran sin arancel y eso dañó la negociación en parte. Entonces, llegar al mercado japonés implicaría un proceso de negociación como el que le mencionaba. Así que en el camino hay muchos obstáculos y por eso no es tan sencillo, o perdón, es muy sencillo decir, y no lo dice usted claramente, es una muy buena pregunta, que por qué no diversificamos, pero en el caso de los alimentos, obviamente eso toma mucho más tiempo porque hay muchas trabas que no necesariamente son únicamente los aranceles. Entiendo, doctor Jorge Enrique, yo me imagino que hoy su teléfono ha sonado mucho, o por lo menos estos días, con los agricultores que están preocupados, tanto con los grandes como con los pequeños productores, y se ve un poco difícil el panorama con todo esto que usted nos está explicando. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo fortalecerse y cómo no perder también pues esa resiliencia que está difícil? Pues mire, yo creo que gracias por su palabra de resiliencia, porque es así que la tenemos todos los colombianos y más quienes trabajan en campo en nuestro país. Aquí el llamado, y creo que la señora canciller ha acertado mucho en su decisión de buscar una estrategia de diplomacia para buscar, ojalá, que esta medida en muy poco tiempo no deje de ser una realidad y que volvamos a la relación que teníamos con los Estados Unidos. Lo segundo, hay que decirlo con franqueza. ¿Se equivocaría el gobierno de Colombia donde busque hacerle una retaliación a los Estados Unidos poniéndole aranceles a los productos que más importan de ese país? Y usted mira, oiga, ¿pero por qué? Pues porque desafortunadamente hay tres productos, el maíz amarillo, el frijol soya y la torta soya, que es la base para hacer lo que llaman el cuido de los animales, el alimento de las gallinas, los pollos y los cerdos, que son las proteínas de origen animal que más consumen los colombianos. Si se le llegaran a poner aranceles a esos productos, pues aquí tendría un impacto desde el punto de vista del costo de producir esos tres alimentos y eso lo que se traduce posiblemente es en mayor inflación. Segunda cosa que no hay que hacer o primera cosa que no hay que hacer. Tercera cosa que uno debe, obviamente esa estrategia que usted menciona de todo el tema de diversificación, pero aterrizándonos a la realidad de que es un tema de más largo plazo. Indiscutiblemente, un 10% de arancel en un país que tiene una inflación anual del 2,93%. Primero hay que ver el mercado cómo reacciona. ¿Qué puede ocurrir? Que suban los precios y que los consumidores aguanten. Que suban los precios y que el consumo se empiece a restringir y empiecen a bajarse las exportaciones o las compras. O tercero, que al final del día el comercializador termine reduciendo su margen, que ningún comercializador lo va a querer hacer, y termine cargándole, como dicen, la mano a los exportadores y hay que ver hasta dónde aguantan. Alguien me decía esta mañana, no, pero es que tienen que ser más eficientes. ¿Ustedes creen que la gente no busca ser más eficiente en un mercado tan competitivo como el de los Estados Unidos? Claro que sí, seguramente habrá más cosas por hacer y nadie se va a quedar quieto, porque esfuerzos de décadas o de años de lograr el acceso al mercado de los Estados Unidos, pues el empresariado colombiano y los productores van a dar la pelea en lo que pueden hacer sus costos, su optimización y buscar mercados. Pero claro, aquí se necesita trabajar con el gobierno nacional para que esto se resuelva entre quienes definen las políticas públicas, que en el caso de Estados Unidos es el presidente Trump y en el caso de Colombia es el presidente Petro. Claro, lo fácil es hablar, lo difícil y el reto que hay ahora es mantener los pies sobre la tierra para solucionar esto de la mejor forma. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, gracias por acompañarnos y acompañamos, de hecho, a los agricultores en todo el país. Aquí somos su voz también. Muchísimas gracias y lo recibimos de corazón, de verdad, en nombre de todos los sectores que hoy hacen un gran esfuerzo para llegar al mercado de los Estados Unidos. Una feliz tarde.